Dime, José. Sí, nuevamente, Aurora, buenos días. Leí en una separata de un profesor de la Universidad de Complutense, si no me equivoco, donde hace referencia a las buenas prácticas del análisis factorial. Y decía que una buena práctica del análisis factorial es tener muestras diferentes para el análisis factorial exploratorio y confirmatorio. Nos está señalando ahora de que es un proceso continuo, ¿no? Que ya no hay de repente estas separaciones estrictas, ¿no? No sé qué comentario tienes al respecto. Sí, claro está. Es verdad que la estadística siempre la separa para poder ahondar en los diferentes puntos e incluso tiene un contexto teórico cada una de ellas de forma diferente. Sin embargo, la idea de unirlos no es una idea descabellada, perdón, porque normalmente, casi siempre, lo que se hace con el análisis factorial exploratorio es coger una muestra, coger una parte de la muestra y separarla para trabajar después el confirmatorio y esa parte de la muestra que nos estamos quedando la trabajamos en el análisis factorial exploratorio. Para luego los resultados que se han obtenido los validamos, los verificamos, o mejor dicho, los confirmamos mediante el grupo de datos que ha sido separado y lo aplicamos en función de los resultados obtenidos. Esto es una buena forma de trabajar. Es una forma de poder decir, yo estoy verdaderamente confirmando lo que he obtenido. Sin embargo, cuando se trabaja bajo otra perspectiva, ya no es en la perspectiva de verificar si tu data está funcionando correctamente en función de lo que estás haciendo. Ya no solo es eso, sino lo que se desea ahora es verificar si la estructura global, si lo que se ha obtenido es lo que se está buscando o es lo que se está generando. Si bien es cierto, cuando hago el análisis factorial exploratorio, estamos sacando un modelo, una forma de cómo es que se van a agrupar. El análisis factorial exploratorio es eso, explorar, es ver cuáles son las variables que tienen más cercanía. Y lógicamente nosotros o los investigadores lo han planteado así, han hecho las preguntas o han visto los análisis en función a determinadas dimensiones o factores y basado en ello han realizado o bien el cuestionario o bien han buscado las bases de datos para poder cubrir la investigación que se está queriendo hacer. Entonces, lo que se hace en el exploratorio es verificar inicialmente, en realidad no estamos verificando la parte práctica, sino la teórica, verificar inicialmente si nuestras preguntas en tratarse de un cuestionario se agrupan como se ha planteado. Por eso es que cuando dijimos vamos a hacer con 6 variables, o la estructura de los factores salieron de 6 factores y nosotros habíamos planteado 5, nos volvía medio raro ese análisis. Pero cuando nosotros trabajamos el análisis factorial exploratorio, hacemos eso. Cada una de las variables se relaciona con todas las del constructo general y hace una iteración con todas. Y verifica con cuál es la que tiene mayor cercanía y la separa. La siguiente hace lo mismo, la siguiente, y comienza a hacer todas esas iteraciones de tal manera de que agrupa
a estas variables. Entonces, cuando se habla de una continuidad con el análisis factorial confirmatorio, lo que se está diciendo es de que acabé de hacer esa exploración y los acomodé, ahora veo cómo se relacionan. Por eso es de que hay un contexto diferente cuando se trabaja con el análisis de factorial confirmatorio referido a los modelos de ecuaciones estructurales, porque normalmente uno separaba la muestra y lo confirmaba si es que funcionaba correctamente. Claro, hace todos los procesos. Ok. Pero aquí no estamos separando muestra. Aquí no vamos a desglosar nada. Vamos a trabajar con toda nuestra información. Limpia la muestra, acomodada, organizada, todo lo que hemos hecho ya anteriormente. Pero hacemos el exploratorio, separamos las variables como se separan en la práctica, no en la teoría, y nosotros, basados en esa práctica, que es la exploración, nombramos cada factor en función de nuestra teoría. Dime, José. Sí, Aurora, claro, como nosotros en esta base de datos estamos actuando un poquito tentativamente porque no conocemos a profundidad el marco teórico, ¿no? Pero la pregunta es la siguiente. Los métodos de extracción que tú nos has recomendado que hay que leer tienen un objetivo, ¿no? Y eso también debe estar vinculado, supongo, al marco teórico de la variable que vamos a trabajar, ¿no? Y también debe estar vinculado a las características de las variables, ¿no? Si son ordinales, si son intervalares, ¿no? Para poder tomar una decisión, porque no creo que podamos actuar así probando métodos, ¿no? Sino que debe haber alguna ruta que tenemos que ir asociando. Por ejemplo, en psicología hay variables o dimensiones que son independientes, ¿no? Que pueden estar relacionadas entre sí, pero que no pueden dar una sumatoria. Por ejemplo, afrontamiento al estrés, pongo un ejemplo, ¿no? Entonces, a veces, si algún estadístico no conoce la naturaleza de las variables, por eso que muy bien tú dices, consulten al especialista, podría haber un conjunto de ítems, sumarlos y pensar que la suma ya nos da el afrontamiento del estrés, cuando por la naturaleza misma del constructo, los tipos de afrontamiento no se suman, sino son independientes. Algunos van a estar relacionados y otros no van a estar relacionados. Entonces, eso ya nos marca una ruta de que tal vez qué método vamos a escoger para extraer los factores, o si va a ser componentes principales, o si va a ser análisis factorial, ¿no? Por cualquiera de los dos, ¿no? No sé qué nos podrías explicar respecto. Gracias. Sí, no sé si es mi máquina que a veces escucho un poco bajo, pero mira, si no te estoy malentendiendo, es evidente de que nosotros no hemos realizado este estudio, no sabemos sobre cada tema de las variables. Es muy importante trabajar desde un inicio para poder tener una acción correcta sobre lo que estamos haciendo y tener el apoyo correspondiente. Aquí hemos sido muy ligeros al trabajarlo. Hemos dicho, ya, lo consultamos con los investigadores y nos dijeron, sí, retírela. Pero probablemente hay variables de que no se puedan retirar, como dije la vez pasada, y tienen que quedar. Y la idea es de que ese grupo de variables, incluida esa variable que está bajita, que podría ser 0.42, por ejemplo, mientras que las otras sí sean altas y el especialista nos diga esa variable es fundamental para nuestro estudio y nos diga, yo no sé por qué está saliendo bajito, si eso debería de salir muy bien. Esos resultados deberían de estar correctos o cualquier cosa de esas, pero esa es nuestra realidad, esa es nuestra base de datos, eso es lo que nosotros tenemos y eso es lo que nos está saliendo. Entonces, como el especialista nos dice, no la retires, no la retiramos, pero como analistas, como que estamos analizando y viendo estos resultados,
tenemos que estar seguros si el conjunto de variables que están en ese factor en realidad tienen un peso fundamental en el análisis. Como cuando nosotros hacemos bajo un método, por ejemplo, el máxima verosimilitud, que es lo que debería de trabajarse si es que se va a trabajar, por ejemplo, con AMOS, porque ya hemos dicho que el SPSS y el AMOS son primos hermanos, son hermanitos, y por tanto es de preferencia trabajar con lo mismo que se va a trabajar en el AMOS. Entonces, los componentes principales que no aparecen en el AMOS, los componentes principales aquí lo que está haciendo es dándonos una visión sobre lo que está ocurriendo con nuestra data si la analizamos en la estructura interna de cada una de ellas. También hay una forma de hacerlo sin necesidad de trabajar así, cambiando el método, sino basándonos solamente en lo que estamos haciendo. En máxima verosimilitud, por ejemplo, ¿no? Nos olvidamos de todas las otras variables y analizamos exclusivamente estas 5 o 6 variables que pertenecen a este factor que nos está haciendo conflictivo. Y no analizamos las demás, solamente analizamos este grupito. Y al analizarlo, vemos separadamente qué es lo que pasa. Y probablemente separadamente pase lo mismo que acá. Se acomodan mejor. Entonces tenemos fundamentos suficientes como para decir, mi investigador, mi apoyo, mi experto, me ha dicho que sí la deje, y sí, verdaderamente, si hago bajo estas circunstancias, sí funciona. La estadística y los análisis tienen y deben de ser manipulables. Dicen, ¿cómo vas a manipular la estadística? Es que el sistema no puede tener el raciocinio de la persona en cómo es que esto está funcionando. Entonces, por eso es de que es importante saber manejar las alternativas. Y con respecto a que existen variables que son únicas, creo que era lo que me estabas diciendo, son únicas en el sistema. O sea, dentro de nuestro trabajo hay una variable que por ella sola tiene un peso por separado y no va a formar parte de un solo o uno nada más factor. Entonces, esa variable no entra a tallar inicialmente en el grupo de análisis. Esa variable la tendremos que hacer como una variable influyente, interviniente, capaz de modificar el comportamiento global. Como casi siempre, por ejemplo, es la edad, el sexo, el género, ¿no? Que tal vez sea una categórica de, por ejemplo, ciudad o país, que en función de cada país se trabaja. Entonces, y el país no entra a tallar en un solo factor, entraría a tallar en el factor, por ejemplo, de que si es que tienen relaciones entre países o algo de eso, que normalmente no lo es tampoco el sexo. Entonces se hacen los análisis por separados y se trabaja de otra forma. Entonces, cuando nosotros hablamos de método, así sea en cualquier área del estudio o en cualquier área del saber que ustedes estén analizando. Por eso es que se trabaja con el especialista, con la persona idónea para el trabajo. El otro día le dije a una de sus compañeras que dependiendo de las dificultades que se presentan a veces en el estudio, es bueno consultar con otros profesionales. Y ya le dije a ella y también lo comenté, me ha salvado muchísimas veces una perspectiva diferente de una forma, así como el psicólogo ve
el camino por un lado y yo lo veo por otro, lo veo numérico, el psicólogo lo ve por otro, el social lo ve de otra manera, entonces siempre es bueno estar confirmando lo que se hace con personas especialistas. ¿Respondí tu pregunta? ¿Respondí a tu pregunta? ¿Sí? ¿O falta alguna situación ahí? No, no, sí, gracias. No, sino que el micrófono no lo tenía parado. Gracias. Ah, ok. Benjamín. Sí, sí, Aurora. Bueno, sobre esa misma línea, tengo igual una duda. Suponiendo que tengo quiero hacer una investigación, ¿no? Este, ¿Cuál es el proceso inicial? Porque tengo como que la duda del huevo o la gallina. Yo lanzo una hipótesis, quiero investigar X caso o X cosa, eh, y esa hipótesis la pongo a prueba con con preguntas, ¿no? Con base a esas preguntas, ya me arroja después, pues esta agrupación dependiendo de esos, y se va agrupando en X variables, ¿no? Eh, Ahora bien, todo este resultado va a responder a una suposición que yo me planteé desde un inicio. La duda es, puede haber riesgos, ¿no? De sesgo desde mi hipótesis. No sé si me explique. O Sí, sea, yo me estoy planteando una cosa, pero pues mi planteamiento pues está limitado. Y al final ese planteamiento lo voy a poner a prueba. Tal vez iba a haber agrupaciones, pero no me está reflejando mucho de la realidad que en realidad quiero ver, porque al final, de origen, mi planteamiento fue sesgado. sí. ¿Cómo puedo saber que estoy sesgándome? Bueno, por principio, la práctica hacia el maestro, ¿no? Pero evidentemente hay técnicas para poder trabajar desde que haces tu matriz de consistencia, tus análisis iniciales, tú te empapas en el asunto y después de eso haces tu lluvia de ideas. Incluso a veces uno dice, ¿a quién le pregunto? ¿A quién le pregunto? Entonces hablas hasta con tus familiares para qué opinarías de esto, qué dirías de lo... Entonces esa lluvia de ideas, lógicamente que lo ideal sería hablar con personas que están involucradas en el tema, te van a llevar a circunstancias de decidir que evidentemente esta hipótesis es la que tú quieres analizar, es la que tú estás esperando trabajar. Y por tanto necesitas averiguar tal o cual cosa para esa hipótesis o esas hipótesis. Casi siempre hay una principal y hay muchas o varias otras secundarias. Y además, en los resultados, cuando ya recogiste, trabajaste, analizaste, vamos a suponer que llegaste al final, te agarras la cabeza y dices, no es válido lo que yo había planteado o lo que el investigador había originalmente dicho que era la hipótesis. Y más aún, han surgido nuevas hipótesis post facto que nos lleva a cosas que nosotros ni siquiera nos imaginábamos que podía ocurrir en nuestro planteamiento. Se eliminan tus hipótesis principales, no valen. Se eliminan tus principales secundarias hipótesis y aparecen nuevas. Eso ocurre. Ocurre en muchos estudios y mucha gente lo que hace es, se tapa los ojos, mira de costadito y dice, no, 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 eso no le hago caso y camino por esta ruta. No es correcto. Lo que hay que decir es simplemente, la hipótesis no fue validada por esta o esta razón. En el grupo humano o en el ámbito en el que se está trabajando, dependiendo de qué cosa es, no funciona este tipo de estudio o de planteamiento. Pero eso es una investigación. Obtuviste resultados diferentes a los que tú esperabas, ese es cierto. No funcionó, dices. Una vez un
economista que estaba trabajando con... No, me disculpo. Sí, era un economista, no que trabajaba con nosotros, sino que hizo una solicitud, ¿no? Y me dio sus datos y me dio sus hipótesis, y desde un principio, cuando uno tiene un poquito más de experiencia, olfateamos de que esas hipótesis no creo que funcionen. No creo que sean las apropiadas para el planteamiento, y simplemente se lo dijimos: ¿estás seguro que las preguntas que estás realizando van a influir y van a llegar a estas hipótesis? Sí, por supuesto, si estas preguntas las he sacado de acá, las he sacado de allá y las he armado y aquí tengo mis resultados. Cuando sacamos los resultados, no caminaba, no tenía ni pies ni cabeza su planteamiento. Ni siquiera habían hipótesis que se planteaban que no habían sido originalmente propuestas. Se echó a perder todo el estudio, supuestamente. Y le dijimos: no es válida tus hipótesis. Tus resultados vas a tener que decir que el planteamiento no es válido. Evidentemente ahí surgió un problema de ego y de muchas cosas, de que no funcionó el estudio, pero ese estudio es totalmente válido, porque es un estudio que dices no vale. Es contrario a lo que uno espera, pero es la solución que se ha encontrado. Por eso, si tú crees de que cuando estás haciendo un planteamiento puede aparecer un sesgo, porque si estás diciendo es porque tienes la idea de que puede aparecer, pues enfócate en el sesgo que crees que puede ocurrir y haz más preguntas y encamínate a encontrar esa ruta equivocada, para que cuando trabajes todo veas de que esa ruta equivocada verdaderamente es un sesgo, verdaderamente es una situación que te va a ladear tu estudio, te va a decir esto tiene este camino y la realidad no era esa, para que puedas expulsar de tus análisis esas preguntas y quedarte única y exclusivamente con lo que deberías de trabajar. Para eso se hace el exploratorio, para sacar preguntas. Incluso en el exploratorio se eliminan factores. A eso voy, se eliminan factores. ¿Cubrí tus expectativas? Sí, totalmente. De hecho, digamos que en resumen, no tiene mucho que ver que hagas una super pregunta bien precisa, ¿no? Sino que hagas muchas. Y en la medida en la que hagas muchas, pues disminuyes el error, ¿no? En resumen, con el análisis exploratorio, ¿no? Sí, por eso es de que nosotros cuando hacemos el exploratorio lo que queremos es botar preguntas. Queremos botar preguntas porque cuanto más complicaciones de cruces haya, más análisis tenemos que hacer. Y casi siempre esas preguntas que vamos a votar son preguntas redundantes, preguntas o que no nos dicen nada o que están mal encaminadas en el estudio. ¿Entiendes? O sea, hay 2 veces de que se pregunta, y todavía hay preguntas, como hemos visto el otro día, de que pueden señalarse por 2 factores. Eso quiere decir de que esa pregunta puede volverse conflictiva. ¿En verdad necesito ese problema dentro de mi análisis, dentro de mi estudio? Hay que chambear, hay que analizar esa situación. Si verdaderamente va a funcionar que haga ese cruce. Y si es así, a trabajar. Vamos a ir viendo cómo funcionan estas cosas, ¿ok? Ok, sí, gracias. Ya. De repente reforzar lo que un poco ya se decía, ¿no? Que cuando nosotros vamos a evaluar este alfa de Cronbach y nuestro cuestionario, si tenga varias preguntas, si tiene 4 o 5 dimensiones o las dimensiones que tenga, el alfa de Cronbach lo voy a aplicar en cada dimensión para identificar en cuál de ellas estoy teniendo de repente dificultades con alguna de esos indicadores. De preferencia no usarlo general, ¿no? El alfa de Cronbach general, ¿no? Eso es lo que, en resumen, podría deducir de toda esta parte. Bueno, sí y no. ¿Por qué digo sí y no? Porque no es de preferencia, es que tenemos que hacer individualmente
cada uno de ellos, porque lo que queremos es saber qué tan fiable es independientemente. Para luego, cuando ya tenemos la confianza por separado de cada uno de ellos, la visualizamos en global. Y cuando la visualizamos en global, debería. Siempre hay posibilidades, siempre hay casos, hay números que nos pueden hacer todo de que, ¿cómo? Si esto debió haber salido correcto. Pero si nosotros hemos trabajado A, B y C, y es bueno, si después lo juntamos, tiene que ser bueno, pero puede que no. Numéricamente hablando, es viable, ¿eh? Pero ahí está la gracia. Tenemos que visualizar independientemente para después hacerlo juntos. Ok, gracias, excelente. Okay. Ahora, yo lo que escucho es que está preguntando José, ¿cómo observamos la validez discriminante en el análisis factorial exploratorio? La validez discriminante la hemos visto cuando teníamos la matriz patrón. Si en la matriz patrón, acá, en esta matriz, encontramos que una variable, como la encontramos en un inicio, cuando hicimos la primera, vimos que una variable recae su peso entre dos factores, aquí no hay discriminación. Aquí no cada una de estas variables no apunta a un solo factor, está apuntando a dos factores. Es una forma de que haya la discriminación ahí. Otra forma, y tienes totalmente razón, José, no la nombré, es cuando, por ejemplo, a ver, aquí rapidito, en análisis factorial, vamos a extracción y vamos a ponerle 4. Vamos a ver aquí si es que resulta. Ok, aceptar. Vamos a suponer que así es, ¿ok? Estamos haciendo supuesto porque tenemos que organizarnos. Miren lo que ha pasado acá. Un minuto, voy a ordenarlo mejor para que pueda visualizarse con más facilidad. Lo voy a poner ordenado por tamaño, continuar, aceptar. Y en la matriz patrón, ¿qué cosa estamos viendo? Estamos viendo que existe una variable que apunta a dos factores. Estamos asumiendo, por favor, de que este es el formato que se está saliendo en el análisis, ¿ok? Entonces, una variable está apuntando a dos factores. Ahí ya tenemos un problema de discriminación. Otro problema muy serio es que se están uniendo las variables. X, 3, 2, 4, todo X con mul, todo mul, se está volviendo en un solo factor. Aquí está uniéndose. No hay comprensión correcta de los encuestados sobre la diferenciación de las preguntas en los grupos factoriales. Eso quiere decir que las preguntas probablemente son muy similares, por tanto, acaecen en un solo factor. Ahí se ve la discriminación. ¿Ok? Si esto hubiera ocurrido al hacer sin especificación de 4 factores en nuestro sistema, aquí hay problema de discriminación serio. Hay que ir a la base de datos, leer las preguntas, rompernos la cabeza por qué, y entonces probablemente tendremos que forzar a la máquina, forzar a los análisis a que se hagan de 5. Salió 4, esto salió suponiendo. Entonces, como nosotros sabemos que son 5, lo forzamos y voilà, decimos, se arregló, salen muy bien de 5, se separan correcto, todo. Pero la realidad es esta. La realidad es de que esos grupos de preguntas están influyendo unas con otras. Y a la hora de ver, miren lo que pasa más acá abajo, en las correlaciones,
aquí no hay problema, porque está diciéndose, ¿cuándo no hay problema? Cuando en la diagonal, sea la superior o inferior, sus valores de correlaciones no sobrepasan el punto 7. Claro, nosotros hemos forzado este ejemplo, ¿verdad? Entonces, así, como lo hubiéramos forzado, esto hubiera salido con 4 factores y nosotros sabíamos que era 5 y lo forzamos para hacer 5, es probable que esta relación de las correlaciones, esta matriz de correlaciones, esos resultados salgan superiores a 0.7. Por lo menos en esas dos variables, en esos dos grupos, el LX y en el MUL, en esa relación de los factores va a salir alto. Y eso es perjudicial. No puede haber en esta matriz de correlación, y felizmente no la ha habido, no puede haber valores superiores a 0.7. Y si los hay, tendremos que justificarlo muy, muy bien para que nuestro estudio diga, ah, bueno, es que ocurre esto, ¿no? Vaya usted a saber, aunque muchas veces ocurre esas correlaciones altas, pero no deberían ser para que sea un estudio lo suficientemente limpio. ¿Ok? Ahora sí. Bien. Aurora, disculpa. Bueno, partiendo también de la pregunta de José, en ese mismo sentido, ¿cómo se observa para recordar un poco la validez convergente? La validez convergente es cómo es que se cargan, independientemente de lo que hicimos inicialmente, cómo es que se cargan en cada factor que tienen que estar sobre 0.7. Prácticamente esa es la convergente, cómo se unen entre las variables. La discriminante es cómo se agrupan, cómo se relacionan entre factores si es que hay esa relación. La convergente es en cada uno de los grupos que se ha formado, tiene que estar sobre 0.7. Por eso esa parte la hice, la pasé porque la habíamos visto ya antes. ¿Ok? ¿Está bien? Sí, ¿lo vemos dentro de los grupos o lo podemos ver también en las comunalidades? No. Para cuando nosotros trabajamos convergencia, y la vimos el otro día, una de las cosas que primero tenemos que ver en nuestros análisis iniciales que nosotros hemos estado comenzando a tener, habíamos visto primero la adecuación. En la adecuación es que tenemos que ver el KMO, ¿ok? Y después en la validez convergente nos fijamos en las comunalidades que tan altas están y vemos si es que se agrupan en los grupos que se forman el conjunto grupal, ese conjunto de variables está sobre 0.7. Lo ideal es que estén todas sobre 0.7. Eso por un lado. Y la discriminante es que las relaciones entre las variables de un grupo, supuesto grupo, y las variables del otro supuesto grupo, tienen que estar lo suficientemente separadas. En esta matriz que estamos viendo, la matriz patrón, vemos que vale, todos son sobre 7. Estamos cumpliendo la convergencia en vale. No hay problemas discriminantes con vale. Pero mientras que en el factor 3, sus variables tienen problemas de convergencia y discriminante. Ok, convergencia porque probablemente ese promedio no nos dé, porque mire, a la hora de juntarse, mira lo que ha pasado, multi-4 se ha ido a 0.389. Es que ya comienza a haber problemas entre ellas, ¿no? Esto no estaba preparado para esta discriminante, pero sí funciona al verlo así. Entonces hay el problema de que al discriminar es saber si pertenece acá o pertenece allá. Y convergencia es si lo que está dentro de un mismo factor verdaderamente tienen un valor lo suficientemente fuerte. ¿Ok? Sí, muchas gracias, sí.